Quiero que se vayan Ahí integrando estoy. nuestros amigos al canal de La Maldito y hagan las preguntas que quieran, chiquillos. Aprovechen que tenemos... ¡Margarita! Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás Hola. tú? Muy bien, Buenas gracias por la tardes, invitación. Margarita. Qué bueno. Aquí está la Claudia Margarita, está la Cata Pulido, la Claudia Smith y la que habla. Nosotros tuvimos un programa, bueno, Margarita fue a mucho gusto y ella nos dio ahí algunas clases de varias cosas, así que yo tengo un recuerdo de ella bastante claro. Así que, Margarita, cuénteme, por favor, ¿qué significa este proyecto ESI? De verdad que mucha gente no lo sabe. Ya, primero, ¿me escuchan bien? ¿Está bien el audio? Sí, Perfecto. nosotras te vemos perfecto y estamos un poquito desfasados, pero estamos bien. Ya, perfecto. Voy yo a subirle un poquito el computador, lo tengo muy bajo, así es que... bueno, Patricia, claro, nosotros nos habíamos visto un par de veces por el tema de hablar particularmente de los delitos, como soy psicóloga forense y hablar de algunos temas que son bastante peligrosos. Mira, yo creo que la gente ni siquiera sabe lo que es la ESI y en realidad si tú le dices a una persona, mira, se pretende legislar acerca de la ESI, que significa educación sexual integral y que en realidad cualquier persona común y corriente va a decir, oye, sí, me parece, en realidad yo creo que es importante hablar de la educación sexual y sobre todo si te están diciendo que es integral, ¿ya? Yo creo que eso es un concepto que tiene un alto contenido de deseabilidad social, es decir, las personas no se van a oponer a eso. El punto es el siguiente, el punto es que, bueno, yo además, estando en la PDI 11 años, estudié también inteligencia, y aquí en Chile se ha dejado mucho la inteligencia, ustedes lo saben. Entonces la inteligencia estudia los procesos. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, como estudia los procesos, es decir, cómo llegamos de una situación A una situación B, que yo primero quiero contextualizar para que ustedes entiendan por qué hice este análisis. Y en realidad, ¿cómo llegamos? Por ejemplo, porque las personas, algunas andan diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿A los niños qué le quieren enseñar? Bueno, a los niñitos de jardín infantil, que esta ley pretende integrarse a los niños preescolares, se les pretende enseñar conductas como lo que ha ocurrido, Patricia, en España, lo que ha ocurrido en Argentina, lo que ha ocurrido en Canadá, donde nosotros tenemos evidencia y donde sale que además a los niños le han enseñado conductas hipersexualizadas, como por ejemplo conductas masturbatorias, lo cual ustedes con sentido común me van a decir, Margarita, ¿cómo es posible que estemos pensando en ese tipo de conducta? El problema es que cuando se introduce, cuando ustedes quieren me hacen preguntas, cuando se introduce la ESI acá en Chile. Correcto, ¿ya? Por supuesto. Ya, acá cuando se introduce la ESI acá en Chile, los diputados que presentan este proyecto, en realidad no develan qué es lo que se va a hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hacer con esta ley? Simplemente nosotros tenemos lo que ha ocurrido en otros lugares y que además esto también está de acuerdo la ONU y obviamente la OMS con este tipo de educación. Ahora, como yo hice un análisis de inteligencia, lo que nosotros planteamos, por lo menos lo que yo fui a plantear al Congreso, es que acá estamos de acuerdo en enseñar, obviamente en educar, acá no estamos en contra de educar acerca de la sexualidad. El punto no es la educación sexual, el punto es el sentido que se le está dando a esta educación sexual que se pretende implementar en Chile. ¿Ya? O sea, acá el sentido que se le está dando a esta educación sexual es muy distinto a lo que se está diciendo. En realidad, Patricia, en realidad, Claudia y Cata, esto tiene que ver con un tema ideológico. En realidad, esto tiene un sesgo ideológico. ¿Ya? Exactamente. Perfecto. Oye, Margarita. Una consulta. Dale, Claudita. Margarita, chiquilla, hagan preguntas, hagan preguntas. Margarita, partamos. Claudia, habla. ¿Quiénes son los diputados que están motivando que esto en el fondo se haga posible y esté claro y que sea una ley en el futuro? Bueno, la verdad es que esto se presentó en la Comisión de Educación del Senado. Voy a sacar los nombres de las personas en realidad porque no me los sé de memoria. Ahí ustedes lo pueden buscar en la Comisión de Educación. Yo solamente los voy a nombrar porque obviamente ellos son los que aparecen en la Comisión de Educación. Claramente los que apoyan a este proyecto está
el diputado Belolio, la diputada Camila Rojas, la diputada Camila Vallejo, el diputado Gonzalo Vinter, la diputada Cristina Girardi, Santana, Mario Venegas, Rodrigo González. Ellos son los que apoyan. Los que rechazan este proyecto tiene que ver con Diego Charper, María José Hoffman, Hugo Rey, Bobadilla y Luis Pardo. Estos son los datos que pertenecen a la Comisión de Educación y que ellos presentaron este proyecto, y ahí les nombré las personas que están en acuerdo y en rechazo. Ahora, yo creo que es sumamente importante dejar en claro que no es que uno esté en rechazo a educar, a tener una educación sexual para los niños. El punto es el sentido. ¿Y sabes por qué es importante el sentido? ¿Por qué? Porque el sentido que se le está dando en realidad es otro, no tiene nada que ver con la educación sexual. Ustedes pueden revisar, y las personas que los están escuchando, revisen cuál es la información que ocurre de la ESI, por ejemplo, en Canadá, de lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en España. Fíjate que muchos de los países fueron llamados a través de la ONU a firmar estos convenios, donde además también se les quita la prioridad de los padres para poder educar a sus hijos. Y fíjate que los países que rechazaron son los países que tienen religiones musulmanas y también algunos países africanos. En general, Europa, los países occidentales aceptaron esto, y esto es un detrimento. Ahora, fíjate que es muy importante explicarlo, porque en realidad la sexualidad es algo que es inmanente en el ser humano, que es algo que a nosotros nos permite desarrollarnos, no solamente en lo corporal, sino que también hay una trascendencia detrás de eso. ¿Ya? Y el punto es que cuando nosotros estamos hablando acá de la educación sexual, en este texto que tú puedes ver, no se está hablando de educación sexual. Y mira, yo fíjate que quiero leer algún par de párrafos, porque en realidad se pierde el sentido. Exacto. Mira, fíjate que ellos dicen que quieren una educación sexual donde también introducen la idea de autonomía progresiva de la sexualidad en la infancia. Y en realidad, fíjate, Patricia y Claudia, que la autonomía progresiva es un concepto que se desarrolla efectivamente en la psicología. Todos nosotros, cuando nacemos, al principio dependemos 100% de nuestra madre, pero en la medida en que vamos desarrollando, nos vamos madurando, nos vamos independizando paulatinamente. El punto es que ellos están impulsando, o sea, si tú te imaginas que son niñitos de preescolares, que le estás estimulando algo que en realidad no necesitan, y por lo demás es anticientífico, no existe ninguna evidencia para demostrar que un niño, Patricia, que tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, o sea, piensa, son niños que están terminando de aprender a caminar, están hablando. Claro, por supuesto. No tiene una lógica. Y acá tenemos muchos autores, tenemos a Piaget, tenemos a Milton Erickson, que van a hablar de ese tema, porque además el niño, quiero explicar una cosa. Margarita. Dime. No, termina, por favor, termina. Ya. Mira, el niño tiene conductas autoexploratorias que son normales, pero el niño no le da un sentido de sexualidad que le puede dar un adulto como tú, como yo, los que nos están escuchando. Exacto. El niño lo que hace es explorarse. Ahora, si tú al niño pequeño que no está formado ni social, ni cognitiva, ni emocional, mente, le estás formando, le estás induciendo a que tenga conductas que además va a replicar porque es natural. Imagínate, Patricia, llega a la casa, el niño replica esas conductas y se encuentra con un adulto que tiene una conducta perversa. No va a ser el adulto el que busca al niño, va a ser el niño el que busca al adulto. Y con eso, claro, va a buscar al adulto. Claro. Margarita, perdona que te interrumpo porque eres tan clara, pero perdóname que te haga una pregunta imbécil. ¿Cuál es el propósito de estos seres humanos en hacer este experimento con estos niños? ¿Para qué? ¿Cuál es la lógica? Dame algo de lógica para poder entender. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Porque yo como mamá, claro, le enseñé a mis hijos a cuidarse, ellos exploraban cuando eran chicos porque es normal que un niño se toque, una niña se toque, porque es la lógica, empiezan a conocer su cuerpo. Pero solo de pensar que en el colegio, en el jardín, le van a enseñar a mi nieto de 4 años a masturbarse, me vuelvo loca. Entonces, dime cuál es el propósito de estos seres.
Además, perdón, cortito, Margarita, pues, disculpa que te interrumpa, pero a mí me parece grave porque el niño no va a diferenciar cuando es abusado, si es malo o no es malo, porque si ya le enseñan como que es algo, entre comillas, normal, el niño no va a diferenciar si realmente es abusado o es manoseado o toqueteado por algún adulto, y eso no, él no va a entender que eso es malo, pero sin embargo lo que le enseñan es bueno. Claro, fíjate que precisamente los objetivos de implementar esta ESI también tienen altos contenidos de deseabilidad social y te diría, Patricia, que le están mintiendo a la gente, porque están diciendo que con esto el objetivo de implementar la ESI es para disminuir los abusos sexuales, es para evitar los embarazos no deseados y además en personas adolescentes, para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y fíjate que produce todo lo contrario. O sea, el objetivo que se está diciendo, que tiene unos altos contenidos de deseabilidad social, de hecho, fíjate que en España se han sacado estadísticas, cuando se ha implementado ya esta ESI, que ha ido en escalada, fíjate que se han dado datos todo lo contrario, han aumentado las enfermedades venéreas, porque si tú estás fomentando una sexualidad de forma como que si fuera un acto reflejo, la sexualidad es un acto complejo del ser humano y el ser humano tiene que estar en unas condiciones para llegar a la pubertad y cuando ya está desarrollado de expresar eso. Antes no, de hecho es delito y fíjate que con lo que decía Catalina también, si nosotros pensamos que es el niño el que busca la parte sexual, fíjate que corremos el riesgo que desaparezca la infancia y que desaparezca el delito, porque está claramente estipulado en el abuso sexual impropio que una persona cuando le exhibe material de ese tipo a un niño, eso es abuso sexual impropio, y ahora lo pretenden normalizar enmascarado en una idea de que esto es una educación sexual integral y no es así. A mí me gustaría explicar una cosa, Patricia, si me permites, cómo llegamos a este proceso. La verdad es que el proceso deconstruccionista, que yo, en realidad, esto es una ideología de construcción. ¿Cómo llegamos? Patricia, y vas a entender un montón de cosas que han estado pasando en nuestra sociedad, y no solamente en nuestra sociedad, sino que a nivel mundial de la parte occidental. Mira, el proceso deconstruccionista, la deconstrucción es una ideología filosófica, y fíjate que la política es precisamente la aplicación de la filosofía. Y todos hacemos política, porque un conjunto de ideas es una ideología es una filosofía, y la aplicación de esa filosofía es la política. ¿Y qué significa la política, Patricia? La política significa que busca controlar y dirigir a las personas. Eso es política. Las leyes, los cambios de constituciones o no, o los reglamentos, lo que tú saques a partir de la política es un efecto de la política, no es una causa. Por lo tanto, para que tú entiendas una realidad política necesitas estudiar cuál es la ideología predominante. Y la ideología predominante en la que estamos ahora en Chile es una ideología deconstruccionista. Y te tengo que decir otra cosa. Cuando la gente dice que habla de derecha, de izquierda, da lo mismo. Todas las personas han sido deconstruidas, tanto de derecha y de izquierda, de centro y de otro espectro político. La gente no se ha dado cuenta. Esta es una analogía que utilizó Agustín Laje cuando dice que es como el tema que le ocurre a la rana, es decir, la rana cuando tú la metes a la olla con agua helada no se da ni cuenta cuando está cocinada y ya no puede escapar. Eso ha ocurrido en Chile y en otras partes porque esto es una guerra ideológica. Ahora, el deconstruccionismo, importante entenderlo, la gente dice deconstrúyete. La deconstrucción busca transgredir y deconstruir al ser humano a través de trastornarlo, Patricia, trastocarlo, trastrocarlo, ¿para qué? Para pervertirlo. Por eso que ahí tú vas a entender estas conductas que nosotros empezamos a ver, pero ¿cómo es esto si esto es perverso? Precisamente. Ahora, este proceso, Patricia, tiene dos características esenciales. Una, que ha sido un proceso que se ha instalado de forma gradual y progresiva. ¿Qué significa gradual, Patricia? Paso a paso, y gradual que va de a poco ascendiendo en su categoría. Fíjate que el tema de la sexualidad en Chile, nosotros tenemos algunos elementos que han ido apareciendo para que tú veas que esto paso a paso. En el año 2016, cuando se instala el hecho de las 100 preguntas que se hizo un libro de sexualidad con la Municipalidad de Santiago, se lo criticó mucho porque estaba desprovisto del lazo emocional que tiene que tener la sexualidad. Y es más, fíjate, Catalina, tú que tienes niños, ustedes que tienen niños. Estaba la alcaldesa Toa.
Sí, estaba la alcaldesa Toa. Y fíjate que además las personas que hacen estos textos y que están ya en este tema, Patricia, Catalina, Claudia, ya han sido ideologizadas. Primero ideologizaron paso a paso a los adultos, a las universidades, se les empezó a meter estas ideas, las ideas de género, la teoría de género que en espacio-tiempo se ubica en el estructuralismo, cuando le hacen creer a las personas, Patricia, que nosotros solo somos una construcción social, que el ser humano es solo cultura, solo social, y no emoción. Le sacan la biología, Catalina, le sacan la biología, la esencia, la existencia, es decir, tú ya no eres un ser biológico, no eres un ser espiritual para las personas que desarrollan la parte espiritual. Es que Margarita, me parece que hiciste un punto muy importante, claro, que tiene que ver con la emocionalidad, porque para mí, la educación afectiva, si bien es cierto, se hace en la casa, por supuesto que también, pero para mí la sexualidad tiene que venir desde lo afectivo. Entonces la sexualidad por sexualidad me parece bien, pero claro, desde el tema biológico. Pues. Pero la afectividad en una pareja, en dos personas que deciden tener sexo, es demasiado importante de entenderlo de esa forma. Y un niño de 3, 2, 4 años no lo entiende. Imagínate, o sea, me muero si mi niñito es imposible que entienda, pues. No, pues no lo van a entender. Margarita, pero es terrible. Margarita, querida, acá una de nuestras amigas dice, la Pati Muñoz, principal defensora de esta ley, es defensora de la niñez. Qué contradictorio. Sí, bueno, a Patricia yo la conozco porque... ¡Qué cosa más rara! Bueno, sí, la conozco cuando trabajábamos juntas, o sea, no trabajamos juntos, sino que yo compartí con ella harto porque yo trabajé en la PDI y ella estaba en la Fiscalía en ese tiempo, hicimos proyectos como el tema de la entrevista videograbada. Mira, la verdad las cosas es que yo creo que aquí es muy importante decir que el argumento que tiene la ESI en los países que se ha instalado es anticientífica, o sea, no tiene ningún argumento científico, porque si tú revisas toda la literatura especializada, y particularmente yo mencioné a Piaget, mencioné a Milton Erickson, vamos a hablar de Winnicott, inclusive hasta Freud. Hablemos de autores que la gente más o menos conoce, te van a decir, no, el niño no necesita eso, el niño no tiene aparato mental, ni estructura emocional, ni tiene un ambiente social capaz de sostener algo así. Entonces, esto ha sido paulatino. ¿Por qué te mencioné esto? Porque como el proceso gradual, primero se hipersexualizó a los adolescentes, no se empezaron al tiro con los niños, y después se empieza a bajar de edad. De hecho, hay algunos textos que ya están circulando en Chile, donde las primeras cosas que están mostrando, por ejemplo, es la autoestimulación que tiene que ver con la masturbación. Están en texto. El punto es que eso es como es gradual, es decir, paso a paso. En primer lugar te lo muestran como una figura, pero después no te extraña a ti encontrarte con profesores en las aulas que le estén enseñando a los niños pequeños conductas hipersexualizadas. ¡Claro! Eso es lo grave. Por supuesto que sí, eso va a ocurrir y es tremendamente, ni siquiera grave, es horroroso. O sea, ¿qué vamos a esperar en 10 años más cuando un niño que empezó a masturbarse a los 3 años aprendió eso? ¿Qué es lo que va a hacer de ese niño a los 14, a los 13? O sea, ¿qué mentalidad va a tener? Claro. O sea, claro, entonces, Margarita, otra pregunta a lo mejor tonta, pero como me dijo Aldo Duque, no hay preguntas tontas, pero yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de los padres también. Yo creo que los padres tienen que hacer un frente, a mi juicio, un frente en no permitir que llegue esta teoría o este proyecto a la sala de un niño. Sí. Y como uniéndose, a mi juicio. Si el padre se queda o la madre se queda en su casa, Margarita, y solamente reclama en su casa y dice, ¡oh, qué horror! Lo que le enseñaron a mi niño, no va a hacer nada. Yo creo que hay que unirse como padre, como abuelo. Hay tíos que crían a sus hijos, que crían a sus sobrinos, por miles de razones, etcétera. Esa gente se tiene que unir. Yo no tengo hijos de colegio, pero tengo nietos. Y no te quepa duda, Margarita, no te quepa duda. Claro, que yo me vuelvo loca, yo dejo a la escoba, llega a pasar una cosa así. Entonces, creo que los padres juegan un papel importantísimo en esta pasada, no, que no vengan a reclamar después. Sí.
Claro, o sea, fundamental, fundamental. Sí, y fíjate, Patricia, que quiero agregarte algo. Quieren quitarle a los padres, eso es lo que tú estás diciendo, el privilegio, la prioridad de que ellos eduquen. Porque como ponen palabras que son de construccionista en términos de que además contienen alto deseabilidad social, o sea, ¿desde cuándo? Mira, los derechos sexuales y reproductivos de los niños, ¿desde cuándo le han quitado? Mira, ¿desde cuándo los niños tienen sexualidad, los niños pequeños? ¿Y desde cuándo los niños, Patricia, contéstame tú, los niñitos de 4 o 5 años se reproducen? O sea, además que le estás quitando infancia. ¿Qué cosa? Pero yo vuelvo a repetir, señores, ok, si tenemos a 4 o 5, no voy a ocupar la palabra porque estamos frente a una mujer muy interesante, me voy a portar como una señora hoy día, imbéciles que proyectan esto y que tratan de que esto se meta en alguna parte, pero yo me imagino que el resto, ya supongamos hay 5, 6, 7, pero el resto tendrá que tener un poquito de sentido común y decir no a este proyecto, porque sería horroroso darnos cuenta que le dieron la pasada. Significa entonces que estamos llenos de imbéciles, y ahí es donde los padres tienen que estar firmes. Te tengo una mala noticia, Patricia. Yo creo que estamos llenos de interesados en llenarse los bolsillos, porque si tú te pones a pensar que empiezas a hipersexualizar desde pequeños, vas a tener mayor cantidad de embarazos, por lo tanto, podrías, si quieres legalizar el aborto, vas a tener mayor cantidad de abortos, y por lo tanto, ese negocio, ¿para quién es el tema de los abortos, Patricia? Porque no vengamos no para los médicos. Hay laboratorios, Catalina, a nivel mundial, que inclusive han dicho que hay más laboratorios abortistas que McDonald's en el mundo. Si esto es negocio, acá no hay ningún interés, este es un uso político. Eso es lo que hay, es un uso político, se está usando, en este caso, a la infancia de manera política. Y hay que ser enfático. Acá las personas que nos están escuchando, Pati, que tu programa se escucha, busquen quiénes están detrás de estos negocios, que son negocios mundiales. Acá la gente dice, oye, son teorías conspiracionistas. No, acá cuando tú tienes un análisis como el que hicimos, yo estudio con un profesor de inteligencia desde el año 2012, cuando me empecé a dar cuenta de estos elementos. Fíjate que existe un método para que tú puedas establecer cómo se ha instalado este proceso. Fíjate, Patricia, como estamos hablando de ideología de género, por lo tanto, está sesgado. Acá no hay, esto no es sin sesgo, esto es sesgo, porque hay detrás esto, están los negocios. Acuérdate, en Argentina se está, en este momento, en plena pandemia, se quiere legalizar el aborto. ¿Por qué se quiere legalizar el aborto? No porque estén preocupados de las mujeres o con estas buenas ideas, porque el camino al infierno también está lleno de buenas intenciones. Este es un negocio. O sea, si a ellos les cobraban $4, estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor ellos van a cobrar 10. ¿Y quién va a pagar esos abortos, por ejemplo, si es que en el caso de que se promoviera, en el caso hipotético, yo hago análisis de proceso, son análisis de inteligencia estratégica, si en el caso de que se promoviera esto, nosotros vamos a estar generando el negocio, que el Estado se haga cargo, porque acuérdate que es libre, gratuito y seguro, pero no es nada gratis, no existe nada gratis, porque eso se paga con los impuestos y con los impuestos de todas las personas. Por lo tanto, ¿a quién se va a apuntar el bolsillo? ¿Me entiendes? Exacto. Y si tú le estás generando, si tú le estás diciendo a un niño pequeño que con suerte sabe que se llama Juan o se llama Antonella, por ejemplo, poner un nombre, y tú le estás diciendo, pero tú estás seguro que se llama Juan o se llama Antonella, y le empiezas a poner en duda, por ejemplo, su identidad sexual, a un niño pequeño que con suerte sabe cómo se llama, ¿qué conflicto estás generando? Porque van a empezar a aparecer más jóvenes, más niños pequeños con conflictos de identidad de género. ¿Y dónde van esos laboratorios? ¿Quiénes son esos laboratorios que están detrás? Los laboratorios que están en el tema de las hormonas. Fíjate que eso en España se empezó a hacer un seguimiento y se vio que aumentó porque tú le causas confusión. Entonces, mira, hay un último tema que me gustaría igualmente abordarlo porque tiene que ver con la autonomía progresiva, para que tú te des cuenta. O sea, si tú le estás enseñando al niño cosas, conductas, y le estás diciendo que él libremente elige, pero eso es una falacia, porque tú te encargaste en la escuela de estarlo estimulando y sobreestimulando a conductas hipersexualizadas, que en realidad son muchas, que en realidad no corresponde hablarlas acá, pero ustedes pueden averiguar lo que ocurre en España, en Canadá, y con eso, y en Argentina, y van a tener muchas conductas de las que les van a parecer muy aberrantes. Entonces, si tú estás diciendo eso, entonces el niño, después cuando ejerce esa conducta,
es una falacia decir que el niño va a elegir libremente, porque el niño ha sido presionado, ha sido programado para tener una conducta. Correcto. Y sabes, Margarita, Margarita, y no solamente lo están, voy a decir otra cosa, no solamente lo están programando a los niños para la cosa sexual, sino que además lo están programando a la cosa política. A nosotros nos llegó un video de un jardín infantil de chiquitito, así como de 2 años, pero un jardín infantil, imagínate lo que significa, pues, guaguitos nomás. Claro. Y la maestra les enseñó a cantar el que no salte es Paco. El que no salte es Paco, el que no salte es Paco. La izquierda unida jamás será vencida. Margarita, un niño de 2, 3 años no tiene idea lo que es la izquierda, no tiene idea lo que es vencer, no tiene idea lo que significa que no salte es Paco. Pero ya, esa mujer lo está adoctrinando. O sea, yo sé perfectamente bien para dónde va la micro. Por eso, Margarita, creo que, vuelvo a insistir, creo que tu trabajo, tu labor es maravilloso, pero que aquí también, aquí yo voy a ser sumamente lapidaria con los padres. Aquí los padres se la tienen que jugar, absolutamente. Y los únicos que pueden parar esta debacle emocional, conductual a futuro de nuestros niños somos nosotros. Nada más que los padres o los abuelos o los tíos. Somos la familia, Margarita. Aquí la familia tiene que unirse, pero a muerte, para no permitir que le cambien la cabeza a un niño. Si no, estamos perdidos. Fíjate, sí, Patricia, que no solamente cuando la gente dice la sociedad ha cambiado. Muy mala noticia les tengo, la sociedad no ha cambiado, lo que ha cambiado es la creencia. A la gente le han cambiado las creencias en este proceso que te dije que era gradual y progresivo, por lo tanto la sociedad no cambia. Tú para cambiar una sociedad tienes que cambiar la creencia y a la gente le han hecho creer cosas como lo que tú me acabas de señalar, el ejemplo de que le enseñan a los niños pequeños cosas absurdas como esa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué estás haciendo? Tú no estás cambiando la sociedad, estás cambiando la creencia. Y en el momento, y como existe hegemonía política, concepto desarrollado por Gramsci, en realidad la gente muchas veces está de acuerdo, sabe que está de acuerdo con eso, pero resulta que la hegemonía política se ha apoderado de todo. Inclusive, Patricia, para no quedar afuera, la gente es capaz de entregarle el alma, como se dice el dicho, el alma al diablo, ¿ya? Para no quedar fuera de este poder, porque no quieren quedarse sin el poder, por lo tanto adhieren a creencias que no son. Y que son además que, perdón, lo más grave de esto es que lo ideal es que exista ignorancia generalizada, porque así es mucho más fácil adoctrinar y lavarles el cerebro. Claro. Y es por eso también que, bueno, dominar, exactamente. Mientras menos sabes, por eso es tan peligroso también la ignorancia y la falta de educación. A ver, a todo nivel, porque la gente no entiende y los padres se tienen que unir. Acá en el chat, bueno, la Claudita volvió y vas a ver, están bien de acuerdo. Cata, dígame. Cata, perdón. Cata, pero perdón. Dice, la educación sí, pero si estamos educando y están educando de esa manera, ¿qué educación va a recibir la gente? Una educación totalmente transformada. Por eso te digo. Perdón. Por eso yo creo que aquí hay un problema serio. Claudita, ¿cuánta gente tenemos preguntando? ¿Hay preguntas ahí? ¿Hay preguntas de nuestro público? Hay más de 1.150 personas conectadas, Pati. La verdad que el tema está muy interesante. Pido las disculpas porque se me cayó internet por todos lados. Agarré el teléfono de mi hija. Hay que escribir correos a los senadores y diputados. La ciudadanía dice no. Nos dice Samadi. Por otro lado, quería hacer una consulta, porque efectivamente siento que hoy en día, si bien me perdí la parte de la conversación que ustedes tuvieron, me parece que tenemos una tremenda invitada, Margarita Rojo. Ojalá que la gente después luego comparta este video para que puedan en el fondo informarse y aprender de esto, ¿no? Que es realmente para mí... Así es. Dar el inicio a la pedofilia, claramente. No sé si, Margarita, tú lo ves de esa manera.
Mira, gracias Claudia por la pregunta. Mira, muchas personas han descalificado a otras personas. Fíjate que yo he visto en Twitter que las descalifican cuando lo vinculan a la pedofilia. Yo lo voy a explicar de la siguiente forma. Algo ya adelanté, o sea, si tú estás estimulando sexualmente a niños en conductas impropias, porque además no las requieren, un niño pequeño preescolar no requiere ese tipo de conductas, no las requiere, no las necesita. El niño, de hecho, nosotros tenemos que tener un enfoque proteccional de los niños pequeños. Exacto. Para que no sean víctimas de abuso, no estimular la hipersexualización, que es diferente a la exploración corporal normal que tienen los niños. No es normal que entre los niños empiecen a hipersexualizar de conducta francamente sexual. Yo soy bien respetuosa de hablar estos conceptos. Fíjate que si tú estás estimulando a un niño a que aprenda conductas, por ejemplo, masturbatorias, y el niño como repite, tú sabes que todo lo que aprende en el jardín va y lo replica en la casa, y lo replica y lo replica. Y si el niño empieza a sobreestimularse, y hay un adulto que tiene una parafilia, entonces ya no es el adulto el que busca al niño, sino que es el niño el que va a buscar al adulto porque aprendió una conducta. Y el adulto, por lo tanto, ya no va a ser el que va a incurrir en ese delito. Es decir, con esto desaparece la infancia, lo grave, y desaparece también la pedofilia, porque no va a ser delito. Eso es lo complejo. Por supuesto, claro, y justamente yo creo, perdón, sí, dale, perdóname. Quería decirte también que hay países, por ejemplo, donde ya no existe límite de edad para mantener relaciones sexuales. ¿Me entiendo? O sea, solo se penaliza la violación cuando hay uso de violencia, pero nosotros sabemos, yo que he estudiado, que he investigado, he participado en casos, en investigaciones, con la policía de investigaciones, los pedófilos no son violentos, son todos los encantadores. Son encantadores, seductores. Claro, encantadores, claro. Entonces claro, ahí... Claro, para poder conquistar. Sí. Y fíjate que con mayor razón, Patricia, hace poco estuve viendo en las redes sociales un grupo más, porque antes existía el grupo NAMBLA, que era el grupo de Asociación Norteamericana Hombre-Niño, y justamente nosotros, por la PDI, nosotros nos llegaba la información de los símbolos que ellos utilizaban, y ellos celebran el Día Internacional del Pedófilo. Y ahora cambiaron a un nombre que se llama MAP, donde ellos están buscando que la sociedad los reconozca como una orientación sexual, lo cual es una falacia. No es una orientación sexual, es una parafilia. Claro. Mira, escúchame, por favor. Exacto. O sea, pero está ocurriendo un fenómeno, perdón, está ocurriendo un fenómeno, yo no sé si mundial o en Chile, que todo es justificable. Lo que no es justificable es que uno no esté de acuerdo. Si uno no esté de acuerdo con lo que estamos hablando, es facha, es una hija de la gran no sé qué, es que mejor que se vaya, es que mejor que se muera. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está sucediendo este fenómeno que todo lo quiere justificar y no permiten que uno diga no estoy de acuerdo? Tú que eres psicóloga. O sea, precisamente porque en nuestro país se ha instalado esta ideología y mire, busquen quiénes son los autores. De hecho, quien habló de la biopolítica hace muchos años fue Foucault. Hay que buscar quiénes son los autores del deconstruccionismo, quiénes son los que han movilizado este tipo de cosas, porque además esto se va instalando paulatinamente y lo dije, lo vuelvo a decir. En Chile no existe la derecha. O sea, hay gente que se dice de derecha, pero no existe la derecha. O sea, todo el mundo tiene que hablar y pensar de la misma forma, porque si no, como tú dices, es totalmente sacado de la esfera. De hecho, la caja boba... Nos dices a nosotras. Claro, la caja boba efectivamente también tiene esa hegemonía política. Todos hablan lo mismo, porque si no quedan fuera. De hecho, este proyecto debería de discutirse en la caja boba, que le llama un autor. Debería de hablarse, la gente debería de saber lo que se quiere implementar en Chile, que es altamente peligroso, es anticientífico, no existe ninguna evidencia científica que sustente este tipo de proyectos, y menos que se implementen a niveles tan tempranos. Vemos que empezaron desde niños más grandes, pero empezó a bajar la edad. De hecho, yo le mandé a tu producción, Patricia, unos libros, unos textos donde ya se aparecían imágenes para que ustedes vean cómo paulatinamente, paso a paso, se va instalando.
Margarita, cuando vino el famoso descalabro, cuando vino el descalabro social, a nosotros nos llegó un video que habían en el centro varias entre hombres y mujeres que empezaron a fornicar en plena calle, incluso introduciéndose elementos rectal y anal y vaginal, en vista y presencia de todos. Entre medio de eso, tenía uno de los tipos, tenía un niño tomado, mientras los demás fornicaban al lado de él estaba prácticamente desnudo también, y el niño mirando todo esto. No hubo nadie, Margarita, nadie, ni senadores, ni diputados, nadie que dijera, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Eran bestiales cómo se metían los elementos, cómo lo hacían. Y este niño, ¿dónde está la protección del menor? ¿En qué queda los derechos humanos de ese niño? No Segundo, ocurre, por ejemplo, que en las marchas feministas, que yo nunca he creído en ese tipo de cosas, yo encuentro que las mujeres tenemos todo el derecho a reclamar, pero yo creo que hay ciertas cosas que uno no puede. Si yo no quiero ser objeto, ni que me sigan mirando como objeto, no puedo salir a reclamar a la calle, Margarita, en pelota, y mostrando mis presas, y mostrando mis pechos, porque no tiene sentido. No es una forma de reclamar, no me cambien la historia. Ese es otro cuento. O sea, totalmente normal. Totalmente normal. O sea, todo justificado. ¿Quién justifica algo tan aberrante? Que un niño esté mirando cómo 6, 7, 8, 10 personas están haciendo ese acto sexual. Dime, por favor, ¿qué pasa por la mente? Claro, lo que pasa es que precisamente el eufemismo le dice estallido social, pero los analistas, no lo digo yo. Obviamente yo no me puedo abrogar eso. Los politólogos, los analistas de inteligencia, lo que ocurrió en Chile fue un anarquismo insurreccional. Y claramente es parte de un proceso que no se dio espontáneamente porque, Patricia, te tengo que decir, no existe ningún comportamiento espontáneo. Detrás de cualquier comportamiento existe un proceso. Tú no eres lo que eres de un día para otro, a ti te ha tomado parte de tu tiempo, obviamente tu vida, y cada una de ustedes también. Ningún comportamiento espontáneo, existen siempre procesos. Por lo tanto, esto que ocurrió también es un proceso. Y los analistas políticos, politólogos, dicen que claramente es un proceso revolucionario. Ahora, claramente no lo han querido decir porque no conviene decirlo. Y porque además los que están en ese proceso, porque fíjate, Patricia, las masas no siguen a las masas siguen a las minorías. Y por eso que tú te empiezas a dar cuenta cómo esas masas siguen a estas minorías pequeñas, que hay una cantidad, una variedad de grupos de distintas vertientes. Exacto. Donde se pueden identificar claramente porque tienen grafitis, porque tienen identificaciones y que obviamente pertenecen a una rama anarquista, porque son antisistema. O sea, porque si yo estoy reclamando porque necesito un mejor sueldo, mejor jubilación, no va a ser a través de la destrucción, sino que tiene que ver, eso está explicado por otra forma política. Acá hay un uso político y eso tiene que entenderse y nadie lo ha querido decir ni lo han querido hablar. De hecho, los analistas politólogos... Por eso, ¿por qué no lo quieren decir ni hablar en televisión abierta, por ejemplo? ¿Por qué? A ver, nosotras somos las únicas, al parecer, que lo vemos claro, y tú, gracias a Dios, una persona tan experta y tan lúcida, o sea, de verdad, me encanta que estés acá. Aldo Duque también lo dijo. Aldo Duque también. Usted, yo tengo entendido, bueno, tú ibas constantemente a los canales y hablabas de otros temas, por supuesto, pero hoy en día, ¿por qué la televisión no ha dicho la verdad? ¿Por qué nos tienen a todos mintiendo de esta forma? Porque detrás de esto, siempre acuérdate, Catalina, siempre hay dinero detrás de esto, hay grandes empresas, hay grandes organizaciones que financian, o sea, de hecho hay, en este momento no es el espacio para dar cuenta de algunas hay empresas que han financiado, por ejemplo, los grupos las grupas que se adhieren al feminismo. Hay una persona que es multimillonaria que aportó y de hecho me parece que está la cantidad de millones de dólares, miles de millones de dólares que aportó para la formación de estas personas. O sea, si esto no es casualidad, o sea, los adultos... ¿Estás hablando de George Soros? Perdón. Correcto.
Claramente, y yo creo que por eso yo lo digo para que las personas lo piensen, lo investiguen. Si esto es una realidad, entonces, si tú tienes eso, donde hay personas que ya se han formado en esta ideología, porque no es lo mismo las feministas de primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, hay que estudiar cuáles son los pensamientos. O sea, en un primer momento, obviamente yo estoy de acuerdo, porque las mujeres pudieron votar, pudieron trabajar, tuvieron derechos que en realidad eran necesarios, pero después tú vas a encontrarte te vas a encontrar con autoras que promueven, por ejemplo, promueven incesto, promueven... hay autoras que no es pertinente en este momento mencionarlo, tal vez otro programa nos podemos hablar de eso, de diferentes autoras que han promovido qué cosa. Entonces, como le han hecho cambiar la creencia a la gente con la deconstrucción ha ido, como dice Nietzsche, más allá del bien y del mal, porque el deconstruccionismo, Patricia, abolió y degradó todo significado, es decir, sacó los valores, sacó la valoración que tú le puedes, te hizo un cambio de creencia. Y esto se ha iniciado hace más de 30 años en Chile. Entonces los adolescentes, los jóvenes, son los más desconstruidos, es decir, han llegado a una hibridación categorial, donde se colocan, donde no saben qué es lo que son, ¿me entiendes? De hecho, ustedes estaban echando la talla recién, yo antes de entrar, con esa app donde pueden aparecer como hombre o como mujer, que eso es parte también del modelo deconstruccionista. La gente se deconstruye imitando, replicando, por moda, por monería, otros con conciencia, otros sin conciencia, pero tú eres adulta, Patricia, ustedes las tres son adultas, tienen criterio, pero ¿qué pasa con la persona que no tiene criterio? La persona que no tiene un criterio formado no entiende lo que es esto, pero eso está introduciendo contenidos. De hecho, inclusive las películas de Hollywood, Patricia, están con contenido donde tú ves que se les transmiten un montón de cosas. O sea, la deconstrucción ha plagado a todo, o sea, las películas, la televisión, los diarios, la prensa, los libros, el arte, todo está con contenidos deconstruccionistas. La sociedad no cambió, le cambiaron la creencia y lo han hecho paulatinamente y de manera progresiva. Y sin darse cuenta... Margarita, aquí hay una pregunta, dice aquí, ya permitimos que adoctrinaran a los jóvenes. Sí, lo permitieron ustedes. Lamentablemente. No podemos además permitir que adoctrinen ni perviertan a nuestros niños. ¿Qué podemos hacer? Ya, algo tiene que hacer, porque usted tiene que reconocer con la persona que está diciendo, tiene que reconocer, amiga, que usted también cometió un error, que no fue tajante con la educación de sus hijos. El ejemplo nunca es bueno para nadie, pero el otro día lo conversamos nosotros aquí las tres, respecto a que alguien decía que terrible, viene mi hija adolescente después, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que cuando uno tiene, en una casa tiene que haber jerarquía. Si no existe la jerarquía en una casa, estamos sonados. Yo creo que algo se puede hacer. ¿Qué se puede hacer, Margarita? ¿Qué crees tú que se puede llegar a hacer? Sí, te voy a contestar, Patricia, y voy a usar ese ejemplo que acabas de dar de la autoridad, porque como el deconstruccionismo va a abolir lo binario y también va a abolir el orden vertical, que es la autoridad, implanta un orden horizontal, por lo tanto son todos iguales y por lo tanto el padre, la madre, los hijos no son todos iguales y no tendrían autoridad. Por eso que se va a abolir la autoridad. Va a haber una degradación de ese significado. Ahora, lo que podemos hacer, yo agradezco mucho que ustedes puedan difundir esto, porque no se puede difundir. Yo este tema lo he propuesto en canales donde he tenido contacto, nos interesan, probablemente, yo dije, esto también está gobernado, ¿me entienden? O sea, ellos responden a autoridades que están por sobre ellos y no quieren hablarlo. Entonces, como lo estamos hablando, estamos usando las redes sociales, la gente se tiene que enterar, la gente tiene que investigar, tiene que salir de la ignorancia, como lo dijo la Catalina. O sea, la gente tiene que... Ahora, nosotros no nos podemos victimizar, tenemos que hacernos responsables, porque el rol del victimismo dejémoselo a otras personas. Nosotros tenemos que hacernos responsables de que no hicimos nada y que ahora, ya que nos está llegando el agua hasta no sé dónde, antes de que termine de hervir la olla, tenemos que decir, oye, acá tenemos algo, nosotros no podemos... Así es, señora. No podemos permitir que... Así es, señora. Así es. Bueno, yo ayer
Perdón. Espérame un poquito, Cata. Margarita, yo te quiero hacer, primero decir que lamentablemente, como lo dije el otro día, en los canales de televisión hoy en día los que hacen los programas son los directores, los productores, toda esa gente que hoy en día es muy de izquierda. Los altos ejecutivos no tienen ni idea del contenido. Y seguramente que si hay alguna persona que trabaje en un programa y te parezca interesante el contenido que tú estabas proponiendo, va a tener 5 o 6 que se le vaya en contra, entonces murió el tema. Estoy muy contenta de tenerte, ojalá que no sea el último día. Te quería preguntar, no sé si lo formularon antes, pero ¿tú crees que el Estado tiene derecho en nuestros hijos? A ver, el punto es que estas leyes que están promoviendo y además que están amarrando otras leyes, o sea, en este momento no tengo todos los nombres, pero hay otras leyes que están amarrando para que en realidad lo que ocurrió en Canadá, o sea, el Estado se adueña de los hijos de las personas. O sea, en realidad los padres cumplen una simple función de brindarle hogar y alimento, porque la educación para los padres va a estar prohibida, porque quienes van a educar y quienes les van a enseñar lo que quieran va a ser el Estado a través de esta ideología. Fíjate que en Canadá, a un padre que no está de acuerdo con la educación que se le está implementando... Bueno, Margarita, Margarita, eso es muy de los gobiernos de izquierda, pues. Si Cuba en un principio tú no podías elegir la carrera, yo no sé hoy día, tú no podías elegir la carrera de tu hijo por ningún motivo. Eso lo elegía el Estado, la inteligencia del cabro. China tenía la costumbre también de que, uy, me encantaría que el niño fuera doctor. No va a ser doctor, va a pintar. También. Él va a ser un pintor en losa, etc. O sea, se controlaba absolutamente. Eso es muy de la izquierda. Muy de la izquierda, muy de la izquierda. Pero yo lo que quiero saber, Maldonado, es que si en Chile podemos llegar a eso. Porque eso es lo que, o sea, nosotros no podemos permitir a todas, no, porque a todas, te juro que se me acelera el corazón, me apasiona tanto esto, y me genera tanto a mí angustia, temor, angustia y todo, que no podemos permitir a todas estas personas que nos están viendo, que son más de 350 personas ahora conectadas en el canal de La Maldito, no podemos permitir que la gente sea ignorante en este tema. No podemos permitir que el Estado se apodere de nuestros hijos. Urgentemente esto tiene que tomar fuerza y por Dios santo, o sea, de el verdad, conocimiento es poder. Cuando uno sabe las cosas, por eso es que es tan importante cuando yo hablaba delante de la ignorancia, sí, claro. Porque cuando uno tiene conocimiento, es la seguridad y el poder que uno tiene. A ti no te van a vender la pomada cuando tú tienes conocimiento de las cosas. Nadie te va a vender ni una cuchufleta. Y eso es lo que está pasando en este país. Estamos tan llenos de ignorantes que les dicen, no, el estallido social, no, que Chile despertó. O sea, yo encuentro que Chile está más dormido que nunca y esto fue, como dijo Margarita, una insurrección, una revolución, anarquismo insurreccional. Anarquismo insurreccional. O sea, absolutamente, pero la gente, perdón que lo diga así tan francamente, es media pava en Chile. Y le dicen que aunque sea negro es rojo, y la gente, ¡ay, es rojo! Aunque sea negro. O sea, le hacen creer cosas. Claro. No, es que de verdad, Margarita, yo te admiro profundamente por la capacidad de estudio, de todo, de trabajo que has hecho durante toda tu carrera y que hoy en día puedas incluso a nosotros, a la señora Patricia Maldonado, que tiene 70 años, que te dice justamente qué pasa, porque uno no sabe, somos distintas generaciones, pero nos descoloca en el mundo en el que estamos viviendo y además nosotras tres puntualmente no permitimos que se nos metan las cosas en la cabeza. Y por eso siempre nos llaman como las rebeldes, las malas, y las tal por cual. Porque como cada una tiene sus pensamientos bien claritos, los plantea dentro de un contexto de respeto, dentro de un contexto de lo que uno como ser humano vivió, cree, siente y piensa y habla,
en el fondo somos personas que no encajamos hoy en día en esta sociedad, porque remamos contra la corriente. Y todas aquellas personas que como nosotros piensan de la misma manera, se quedan calladas, Margarita, no alzan la voz. Entonces quedan tres pelagatos locos que son los que van ahí tratando de simplemente respetarnos entre todos, que es lo que conlleva para mí una buena convivencia social. Exacto, pero básicamente es eso, Margarita. O sea, no se puede, entonces necesitamos nosotros también movilizar a todas esas personas que no quieren que el Estado se apropie de sus hijos y que no quieren y que empiezan a estudiar y a entender de qué se trata esta ley. Bueno, nosotras en un Estado comunista, Claudia, claramente no estaríamos vivas, porque a mí no me dice el Estado lo que tiene que hacer. Margarita, hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué la masa sigue a la minoría? ¿Por qué? A ver, bueno, eso lo describe Ortega y Gasset cuando él dice que las masas siguen a las minorías, porque las minorías, de alguna forma, tienen mucho... o sea, de eso se dieron cuenta los ideólogos del deconstruccionismo, que son principalmente Foucault, Derrida, donde se dieron cuenta que estas minorías generan también bastante victimismo, entonces las ponen en escena y hacen un uso político de esas personas. Entonces tú no te puedes, por ejemplo, enfrentar con una víctima, alguien que está en un rol de víctima. Entonces ese victimismo que han ellos explosionado por tanto tiempo, hacen que las personas, las masas en realidad no se opongan a esto y más bien las sigan. Entonces esos son los que generan los cambios que están en conjunto con el cambio de la creencia. Porque además de esto, recordemos, Patricia, este es un uso político y cuando uno habla de política necesariamente está hablando, no lo enseñan en las escuelas de ciencias políticas. La política es el control y dirección de personas. Entonces, dependiendo de la política que está predominando, tú vas a controlar y dirigir a las personas. Y en Chile, este modelo, esta ideología ha inundado a todo el mundo. O sea, todo el mundo está inundado por ese tipo de ideologías. Lamentablemente, los jóvenes, pero es una cosa, están sumamente deconstruidos. Basta ver todo, no solamente la vestimenta, o sea, de a dónde de que nosotros éramos tan torpes que o los que escribieron el lenguaje ahora descubrieron que en vez de los es lex o no sé qué, o que le ponen una X, ¿me entiendes? O sea, esa deconstrucción del lenguaje también está hablando de que esos van en una escalada para deconstruirlos a ellos también. Entonces empiezan una hibridación categorial. Piensa tú, Patricia, que en Canadá hay personas que se han casado con objetos. Una mujer se casó con un tren. De la vía... No, perdón. Sí, yo el otro día dije que quedó la escoba, Margarita, porque yo di mi opinión bastante respetuosa respecto a que si una persona quiere sentirse, quiere ser mujer, fantástico, está en todo su derecho. No. Pero si nació hombre, se va a morir hombre. Aunque se opere, se corte, se haga todo lo que quiera, siempre va a ser hombre. Ni te digo el revuelo que causó, que yo era lo peor del mundo. Bueno, cosas que a mí no me interesan, Margarita, te lo digo porque me echo por aquí, me sale por acá, no estoy ni ahí. Pero incluso hice un ejemplo, dije, si usted se quiere sentir, usted cree que es un refrigerador, usted tiene todo el derecho a sentirse refrigerador. Pero no me obligue a mí a mirarlo a usted como un refrigerador, porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, aunque usted se vista, se sienta, lo que me parece fantástico, se sienta mujer, se vista como mujer, se corte su pene, se haga vagina, se ponga pechuga, nunca va a ser mujer, va a seguir siendo hombre. Eso ha causado un revuelo que hasta me han ofrecido querellas. Entonces, yo no puedo entender, o sea, trato de entender que todos quieren que uno siga la jauría. Y también yo explicaba, Margarita, que yo no soy melliza con nadie, nací solita de la guata de mi mamá, me parió solita a mí, me fuimos varios hermanos, estoy solita en el carnet, y yo no nací oveja, yo no nací para seguir manada. Entonces, se crea un conflicto, son conflictivas estas mujeres. ¿Por qué dicen esto?
es tremendo el no estar de acuerdo, es tremendo. A mí no me importa, en realidad, Margarita, no estoy ahí. El no estar de acuerdo te saca de la hegemonía política y por lo tanto en otros países han instalado la ley Mordaza, que es gravísimo eso, o sea, acá hay un autoritarismo espantoso. Fíjate que a propósito de lo que tú comentaste, hay un texto acá que lo voy a poner para que lo vean, que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. Este es un texto que escribió, a ver ahí, por ahí se ve, ahí, Atrapado en el cuerpo equivocado. Fíjate que este texto lo escribió Pablo Muñoz Iturrieta, que es un argentino, es un doctor en filosofía, que se demoró 10 años en publicarlo, no porque se haya demorado tanto, sino porque hizo una tremenda investigación. Él entrevistó a personas, lamentablemente, que se habían operado. No se habla de lo que han sufrido esas personas, de lo que significan esas operaciones, de lo que significa, por ejemplo, la ingesta de hormonas, que muchos de esas personas, los niños, hay cifras negras, Patricia, han muerto niños. Piensa tú que su organismo, sí, porque la exacto. O sea, hacerle creer a la gente que solo somos una construcción social es una falacia. Nosotros no somos solo cultura, no somos un rol social, nosotros somos biología, somos esencia, fisiología y espiritualidad. Y fíjate que al sacarle eso le hacen pensar que le puedes meter de todo y resulta que los niños han tenido problemas en sus mandíbulas, han tenido problemas niños en el corazón, porque obviamente eso los inunda y además también les crea adicción. Tú no creas que el insumo de hormonas, Patricia, solamente un tiempo, es por toda la vida. Entonces esos niños realmente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Él tiene casos reales, ha trabajado con médicos, con personas. Este libro es muy interesante, inclusive hay un capítulo, el capítulo 4 habla de la ESI, de lo que significa Pablo. Muéstrame, atrapado en un cuerpo equivocado, ¿no? Exacto, y le puso, atrapado en un cuerpo equivocado. Le puso este título Pablo Muñoz Iturrieta, que tuve el agrado de conocerlo este año en el Congreso cuando nos tocó presentar acerca de la ESI. A todo esto les quiero decir que los diputados no nos tomaron ni siquiera en cuenta. La verdad es que fuimos a dar un saludo a la bandera porque ellos no nos tomaron en cuenta. Claramente lo sabíamos porque la deconstrucción predomina. ¡Qué asquerosidad! ¡Qué asquerosidad más grande, Margarita! ¡Qué asquerosidad más grande! Perdón, ¡Qué cosa más terrible! Voy a hacer una pregunta un poquito incorrecta políticamente, pero la voy a hacer igual. ¿Por qué los políticos están pensando de esta forma? ¿Hay algún tipo de estupefaciente de por medio? ¿Sus neuronas están un poquito afectadas por algún...? Perdón que lo diga de esta forma, pero yo creo que una persona normal, con sus 5 sentidos, no estaría pensando de esta forma. De verdad, Margarita, y me hago cargo de lo que voy a decir, yo creo que o están fumando algo raro, o están consumiendo algo raro, pero toda esta degeneración, yo no soy ni mojigata, no soy ni monja, no, soy una persona bastante abierta de mente, pero me parece que toda esta degeneración tiene que ver con algún tipo de, no sé, algo con el lóbulo frontal, me pasa algo ahí, y tú que eres forense y que sabes de estas cosas, me gustaría preguntarte si tiene algo que ver, porque es muy raro. ¿Qué pasa con esta gente? Mira, lo que pasa es que esto siempre responde a intereses políticos. O sea, esto tiene que ver con el poder. O sea, recordemos que la política es poder, es poder. La gente que está en política es poder. Ahora, este poder, detrás del poder también hay dinero, hay mucho financiamiento. Entonces, obviamente que habría que investigar y tú solita... Totalmente de acuerdo. Y vas a ver que detrás hay mucho financiamiento económico para implementar estas cosas. Yo sé, pero eso también es de generación, o sea, el abuso del dinero y todo esto, y dejáis expuesto a tus propios hijos, estamos hablando de gente... Corrupción. Claro, corrupción. Y lo que pasa es que ya se deconstruyó el tema de los valóricos, o sea, cuando yo menciono más allá del bien y del mal, cuando Nietzsche lo usa, de hecho, ellos usaron esto, fíjate que a Nietzsche lo usaron tanto autores de izquierda como de derecha. Nietzsche no es deconstruccionista, Nietzsche está en el espacio-tiempo de los estructuralistas, los pensadores estructuralistas cuando dicen que solo somos cultura. Ahora, él cuando hace estos aforismos, por ejemplo, cuando él dice Dios ha muerto, él lo que dice es no existe un creador, por lo tanto no hay criatura, no hay hombre, hay un vacío. Y también dice que con esto se instala el hecho de que no hay leyes,
porque si Dios ha muerto, ¿quién va a estar imprimiéndote leyes? Por lo tanto, de a poco la gente se empieza a deconstruir y a sacar la gente, a cambiar la creencia acerca de los valores. Por lo tanto, una persona correcta no es valorada. O sea, ¿me entiendes? O sea, ya no se valora eso porque se deconstruyó, se transgredió. Y obviamente, como se transgredió, se trastocó. Y por lo tanto, a las personas le da lo mismo. O sea, la fidelidad ya no es un valor. O sea, Sí, de hecho, se empezó a promover la infidelidad. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto hoy en día, como lo del lenguaje que tú contabas? Claudita, vamos. Claudita, vamos. Lo que tú contabas por ejemplo, del lenguaje que lo quieren modificar, el LGTB y más, y no sé cuántos puntos más, todas las personas que obviamente, yo tengo amigos que tienen hijos transgénero, yo tengo familiares que son gay, yo respeto a todo el mundo, lo que no significa que en el fondo yo crea que una persona que nace en un cuerpo equivocado, mañana vaya a ser una mujer como yo, o un hombre como, no sé, mi hijo, por ejemplo, ¿no? Que capaz que no lo. Además hay un caso hay un caso, ¿te acuerdas, Patti? Por favor, se me fue de la mente, de una persona que ya no está en este mundo, que murió, que era transgénero, o sea, que se operó y que contaba que después, esto a raíz de lo que tú planteas, de lo que sufren y con las hormonas y todo, y que contaba que se operó su aparato genital y quiso tener como una vagina, y quedó peor, porque después no sentía por ninguna de las dos partes lo que es la parte sexual, contado por ella misma en sus tiempos. Claudia, el sufrimiento y todo eso. Claro, Claudia, ¿te acuerdas? Nadie lo plantea. El sufrimiento psicológico. Nadie. Claro. Claudita, acuérdate que nos llegó un mensaje de un señor que vivió con un trans, con una persona conocida, que el otro día lo nombramos, y la persona que fue la pareja quiso volver a ser de nuevo hombre. O sea, se operó y quería ser de nuevo hombre. ¿Qué pasa con eso? O sea, nadie hurga ahí. Claro, lo que pasa es que ustedes acaban de dar en algo muy importante para que las personas lo escuchen. Estas ideologías que están bajo el paraguas del deconstruccionismo, estas ideologías no les interesan a las personas. Ellos utilizan, hay un uso político, lamentablemente, de todas estas orientaciones sexuales. No se preocupan de las personas, es un uso y abuso político de esas personas. De hecho, los que se han dado cuenta, porque Agustín Laje, que es un politólogo que escribió el libro negro de la nueva izquierda, junto a Nicolás Márquez, ellos han recorrido parte del mundo y fíjate que se han encontrado con grupos de personas que son homosexuales, que son transgénero, y le han dado las gracias, porque nadie les ha dicho en su cara que estas personas que promueven este tipo de ideología usan políticamente a esas personas, las abusan y las usan, y perdóname que te diga, y las tiran al tacho de la basura. Eso es lo que hacen. No hay ninguna buena intención acá. Así es. Acá no hay ninguna buena intención. Después que los usaron, después que sacaron provecho, que usufructuaron de estas pobres personas que están confundidas por la vida también, que necesitan apoyo, necesitan cariño, necesitan amor, se encuentran con estos pobres seres humanos, claro, pensando que los van a ayudar, y lo único que quieren estos carajos es sacar un dividendo político. Eso lo tenemos clarísimo, Margarita. ¿Cómo hacerle entender a la gente que nos está viendo hoy día, que son muchas personas, Margarita? Teníamos un récord hoy día de visitas. ¿Cócómo hacerle entender más de 1.300 personas, que abran sus ojos? Si no los abren ahora, va a ser muy tarde mañana. Mañana no sirve el llanto. No se puede llorar sobre la leche derramada. O reaccionamos hoy día, o no reaccionemos ya, quedémonos en las casas y que pase lo que tenga que pasar. Pero ¿cómo hacerle entender, explicar, entregarle literatura, compren este libro, vean esto, métanse a estas páginas? Hay que decirle de alguna forma a la gente que despierte.
Claro, hay que decirle que despierte, que se eduque, que se forme, que investigue, que no se quede con lo que le están diciendo. Esto es una manipulación. Esto deja, o sea, cuando tú le explicas a las personas empiezan a entender. Tienen que despertar, hay que despertar, están dormidos. O sea, yo creo que este proyecto de la ESI, fíjate que busca la soberanía infantil. Y si tú sabes lo que significa soberanía, es decir, cuando tú eres soberano, como Chile, que es país soberano, significa que no existe ni autoridad anterior ni superior que te diga lo que tienes que hacer. Es decir, lo que se está promoviendo es que los niños, con sus derechos, porque nadie se va a poner a los derechos, decidan por sí mismos, pero no, pues sabemos que los están empujando con esta ideología y programación para irse en contra de los padres y además destruirse. Y tú sabes que no hay mejor fórmula que tener gente dividida para gobernar y gente tonta para gobernar, porque Exacto. Ya son menos que masa. Margarita, perdón, por favor, así es, señora, así es, señora. Dividir para reinar es lo mejor que hay. Vamos a dividir a la familia, dividir a los pueblos, los países. Estamos divididos en este minuto. Margarita, además que también hay una cosa muy importante que yo creo, que los niños, con toda esta educación sexual que se quiere hacer, lo más probable es que además se les empiece a pervertir en el sentido psicológico. O sea, van a empezar más psicópatas, más sociópatas, más drogadictos. Yo creo que realmente la sociedad, o sea, no solamente una hipersexualización, sino que además estamos tirándonos al vacío como sociedad, porque si ya tenemos un problema de drogadicción de adolescentes y de jóvenes que están absolutamente perdidos, yo creo que con esto estamos además poniendo un nivel de agresividad, de violencia y de psicópatas exponente, o sea, exponencialmente, pero gigantesca, ¿no? Claramente que sí. De hecho, cuando a mí me tocaba hablar en televisión acerca de los psicópatas, yo dejaba entrever de que el ser humano estaba en un modelo de construccionista. O sea, tú para predecir el comportamiento de un ser humano no solo requieres de su personalidad, sino que también tienes que saber cuál es la ideología predominante. Entonces, si le están bombardeando a la persona, haz lo que quiera, sin límites, atrévete, o sea, le estás diciendo no tengas límites. Y eso es una falacia. Fíjate que para ser infinito hay que tener límites. Precisamente para ser infinito hay que tener límites. Y fíjate que otra cosa, la transgresión se transgrede a sí misma. Por lo tanto, o sea, lo perverso se va a transgredir a sí mismo. Vas a tener conductas más perversas. O sea, aquí hemos visto o sea, personas que la zoofilia, la necrofilia, imagínate, si te dijera, Catalina, quieren instalar, por ejemplo, el canibalismo. No. Para una persona dice, oye, ¿cómo vamos para allá? Es que este proceso de construccionista le va permitiendo paso a paso y progresivamente instalar cosas que son impensables, pero que como vas superando etapas, no se saltan, porque si te saltas algo, la gente se da cuenta. Yo creo que es una fortuna en este momento que en Chile podamos hablar de la ESI, porque como lamentablemente tenemos otros países que están cocinados con esto, lamentablemente, de hecho, Alicia Rubio, que es una escritora española que escribió Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, que justamente ella era una educadora y se dedicó, ahora está en el Parlamento, ha hablado mucho de esto, ha hablado de que el ser humano es una indisoluble combinación entre la biología y la cultura. ¿Ya? O sea, no podemos separar esto. El tema es que como le hacen creer a la gente estas cosas, las empiezan a dañar y a deconstruir. Y lamentablemente, como no existen límites, la gente puede aparecer más psicópata. Claramente vas a trabajar y construir más psicópatas. Puedes despertar ahí algo en tu cabeza que a lo mejor no sabías que lo tenías, pero con todas estas actitudes... O sea, además de despertarlo, vas a permitirlo, porque no vas a sancionarlo. Como decía Patricia, ¿quién sancionó que fueran jóvenes de forma desnuda, con todas esas conductas? Yo justamente estaba de viaje en ese tiempo, fíjate que me llegaron las noticias al frente de la Universidad Católica, o sea... Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí estamos hablando de que se están permitiendo conductas de ese tipo y que rayan claramente en lo psicopático.
Lo psicopático justamente va en contra de la norma, en contra de la ley. Por lo tanto, estás validando conductas antisociales. Y de hecho, por eso... Margarita, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a raíz de lo que estamos conversando, nos encontramos con una figura que gobierna firme? Porque efectivamente hoy en día todo se lleva a los derechos humanos. Estamos huérfanos. Exacto, porque ¿quién en el fondo puede básicamente protegerme a mí como ciudadana si no es un gobierno que tenga, como se diría, mano dura? Porque hoy en día tú te das cuenta que están pantalones. Y límites. Pantalones, límites, mano dura, lo que quieras llamar. El tema es que en el fondo ponga el orden en el país. Porque a mí lo que me importa es tener un gobierno que a mí me brinde la seguridad que me brindó este país, que tampoco hace tanto, ni tampoco habían gobiernos tan distintos, hace 23 años atrás era otro. Y en ese minuto para mí, Chile era un país donde todavía se gobernaba, todavía se respetaba. Ya estaría empezando a mutar, sí, lentamente para llegar a lo que estamos hoy. Pero básicamente a eso voy. ¿Qué pasa? Porque un gobierno como el que debiésemos haber tenido en este momento, desde octubre, no está presente. Están los militares en la calle, no se respeta. Está la policía, los carabineros, no se respeta. Los carabineros no tienen derecho ni siquiera a pedir un baño porque la gente no se los da. Entonces, hay tantas cosas detrás. Yo te quiero preguntar a ti eso, ¿cómo podemos lograr un gobierno que tenga los pantalones bien puestos y que no se metan los derechos humanos a joder? Porque básicamente el que no respeta, el que anda en la calle, el que delinque, el que mata, el que hace cualquier desastre, tiene más privilegios que uno que es un simple ciudadano que trata de ir por el buen camino del Señor. Claro, lo que pasa es que parte de la deconstrucción es sacar la autoridad, como lo dije. Por lo tanto, van a hacer un uso político de cualquier elemento. O sea, en el caso de Carabineros de Chile, claramente si hubo carabineros que cometieron algún tipo de delito que claramente fueron ya juzgados y qué sé yo, pero Sí. ¿qué es lo que se hizo un aprovechamiento político? Porque lo que se quiere es destruir la institución. Y ese es un uso y abuso político bajo una ideología que claramente, tenemos que ser sinceros, los derechos humanos no son para todos los humanos, son para algún grupo de personas, y por lo tanto esos derechos humanos también están ideologizados y responden a una ideología. No, señora, se lo dice un ferretero. Claro, o sea, están ideologizados y por lo tanto, con esta hegemonía política, donde todos quieren estar ahí porque no están fuera, es, señora. Y le venden el alma también al contrario, claramente es difícil que una persona, ¿me entiendes? O sea, es difícil que tú puedas en este momento confiar en algún político, porque todos los políticos Lorenzo Zamora. Son absorbidos por la hegemonía, y yo insisto, o sea, yo acá estoy haciendo un análisis objetivo, yo no soy política, pero sí puedo hacer un análisis político de esto, por los estudios y gracias a lo que he estudiado con el profesor, que no lo puedo nombrar, porque está terminando de escribir su libro para publicarlo, pero sí claramente conozco los autores que les mencioné de manera personal cuando han venido a Chile, y claramente nosotros sabemos, o sea, en este país no existe la derecha, o sea, no existe la derecha, hay gente que se dice de derecha, ¿qué significaría ser de derecha? Acá hay una hegemonía política, todo el mundo está de acuerdo, nadie quiere perder el poder, entonces todos opinan lo mismo, y como está este tema ideológico de base, que es lo que está predominando, hasta que no se despeje, lamentablemente los políticos obedecen a ese orden. Algunos le llaman el nuevo orden mundial. Además que pienso y siento que todo lo que está pasando con esta lamentable pandemia también ha sido un poquito aprovechado, muy bien aprovechado por estos políticos, como estamos cambiando la dirección de todo lo que pasa y no estamos pendientes de cosas tan importantes como, por ejemplo, el ESI. Si imagínate que yo no tenía idea hasta ayer, que la gente empezó a preguntar, perdón mi ignorancia, lo asumo,
o sea, estamos tan sumergidos y nos estamos bombardeando en televisión abierta de puros temas, por ejemplo, como son las muertes, etcétera, pero no tienen otro tema, entonces se aprovechan y por debajo están empezando, o sea, además tenemos la mala suerte de que nos tocó esta estupidez y ellos han sabido aprovecharlo de forma impecable. ¿Estoy muy equivocada con eso? O sea, siempre hay un aprovechamiento político y justamente... En ello existe la organización que no existe del otro lado. Organización. Exactamente, y fíjate que en esta pandemia, yo les decía, en Argentina también se quieren aprobar este tipo de leyes en Jujuy, cuando estaba el otro día, están realmente aprobando estos elementos de leyes justamente en esta pandemia, que se quiere implementar leyes que la gente no se da cuenta y justamente cuando está preocupada de otros temas que son de necesidades básicas, en la escala de Maslow. Entonces hay una utilización ahí, quieren meter un gol, pero en realidad hay personas que están atentas. Nosotros tenemos que estar atentas, o sea, nadie está por casualidad donde está Patricia, nadie. Pero y por lo tanto, cada uno tiene que hacer su trabajo. O sea, esto, más allá de a lo mejor ser una persona pública, en el caso de ustedes, también hay una misión de vida. Y es transmitir esto para que la gente se entere y investigue y estudie y averigüe y diga qué está pasando para que se pronuncie y despierte, por favor, despierte. Es que entonces también me cabe la duda si es cierto o no es cierto lo que realmente está pasando con esta pandemia, pues Margarita. Cata, deja. Es ahí en lo que me... Cata. ¿Qué? Cata. ¿Qué? Claro. Me parece que nosotros humildemente dentro de lo que podemos, hemos tratado de alguna forma de decir lo que no se puede decir por televisión abierta, porque no se puede, hermano. Si no, está fuera. Y creo que con un canal así como el que tenemos, y hemos tenido mucho éxito, estamos muy agradecidos del público, muy agradecidos de la confianza que ha tenido el público con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Decimos las cosas, pan vino vino, y no estamos siguiendo las jaurías por ningún motivo. Yo creo que me encantaría que la gente viera muchas veces este video. ¿Para qué? Como tarea, amiga mía y amigo mío, ustedes que están viendo el canal de La Maldito, como tarea, porque yo tengo que reconocer, igual que la Cata, yo me había enterado de este proyecto, pero para ser sincera, no le había hincado el diente y no estaba a caballo en esto. Pero realmente creo, estoy pero paralogizada de lo que Margarita está contando, de lo que está diciendo, cómo es el proyecto en sí. Entonces, para que usted lo entienda, porque usted no lo conocía, usted no le había hincado el diente, usted no sabía, repita este video, pásalo a sus amigos y vea. Margarita, ¿tú tienes algún canal, tú tienes algún lugar donde la gente te puede seguir? Bueno, en este momento estamos haciendo justamente Top Policial junto a Aldo Duque y a Carlos Collado. Bueno, Aldo Duque ustedes lo conocen, abogado, él es con harta trayectoria. Y Carlos Collado... Un encanto. Sí, y Carlos Collado, comisario en retiro, compañero mío de la PDI, junto a Claudio Vázquez, el periodista, y nuestro productor, estamos haciendo el Top Policial para analizar casos de la migración, de los sicarios, vamos a analizar casos del Sename, que en realidad nosotros sentimos que también es un aporte para que la gente pueda comprender. Y si, bueno, nos vamos a despedir, yo quisiera, Patricia, que me permitieras redondear acerca de la ESI algunos puntos. Por favor. ¿Ya? Tenemos 20 minutos todavía, así que dale nomás. Ya, yo creo que una cosa de que hay que redondear lo que quieras, todavía nos quedan unos buenos minutos, así que haga lo que quiera, diga lo que quiera. Bueno, una de las cosas que es importante aquí no se trata de oponerse a la educación sexual, aquí se trata del sentido que le están dando a la educación sexual, porque si tú cambias el sentido de la educación sexual, también estás cambiando la concepción de ser humano. Ahora, este proyecto es un proyecto que oculta y que de alguna manera está falseando, está mintiendo. En primer lugar, es anticientífico, no tiene ningún elemento científico, está mintiendo cuando dice que es sin sesgo, porque sí tiene un sesgo y es el de la ideología de género,
Y además también se le está mintiendo a la gente porque todavía no se dice qué es lo que van a hacer, pero ya sabemos que esto se replicó de España, de Argentina, de Canadá, y la gente tiene que investigar qué es lo que ocurrió y qué conductas hicieron. Este es un proceso paulatino que ya viene desde hace mucho tiempo, la hipersexualización. Aquí el sentido que se le está dando es para otros objetivos. Cuando se dice que tienes objetivos para evitar el embarazo adolescente, para evitar las enfermedades de transmisión sexual y para evitar los abusos sexuales, que es un área donde yo trabajé mucho tiempo, es una falacia, no se cumple. Todo lo contrario, aumenta esos objetivos que son bastante buenos, los va a aumentar. Y si los hemos ido desarrollando, si yo estoy hipersexualizando al niño en el jardín, en el colegio, lo estoy estimulando para que tenga esas conductas. Por lo tanto, el niño no está eligiendo libremente, el niño está siendo programado de manera abusiva, ya para que tome ciertas decisiones y ciertas conductas. Y si se instala esto, porque ya se estaba instalando en España, en Canadá, con esto se pretende abolir la infancia, porque ya no habría inocencia, porque estás estimulando. Y de todas maneras el argumento, Patricia, científico, un niñito de esa edad está aprendiendo a caminar, a coordinarse, a tener motricidad fina, gruesa, a hablar, a conocer el mundo. Su sistema nervioso ni siquiera está terminado, no está preparado para entender esa complejidad de conductas. Cuando una mujer tuiteó, oye, si los niños chicos se masturban, no, los niños chicos se autoexploran, pero Exacto. esa autoexploración no tiene el significado que tiene para un adulto. El niño se está explorando, pero es un acto reflejo de él. No tiene que ver con lo que tú, como yo, como ustedes, que son adultas y ya entienden eso, porque ustedes tienen otra concepción. Ese niño pequeño no lo tiene, ¿ya? Y obviamente esto sí les conviene a los movimientos que empiezan a decir, fíjate que los movimientos como el MAP, que empiezan a decir que son movimientos de minorías sexuales, cuando la pedofilia no es una orientación sexual, es una parafilia, daña y trastorna a los niños, no es una orientación sexual, discúlpenme, pero hay que ser enfático. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo agradezco haber tenido mi iniciación sexual de acorde a lo que yo estaba viviendo. Pero Cata. Exactamente. Cata. ¿Qué te pasa, Pati? Tú estás desfasada. ¿De qué te vamos a disculpar? Margarita, sí. Sí, estoy desfasada, sí, Margarita. Hola. Margarita, repite que la gente está preguntando referente al proyecto ESI. Eso la gente que sepa que es el proyecto ESI. Lo que está hablando de este tipo de cosas. Margarita, ¿quieres redondear más? Todavía tenemos algunos minutos. O sea, bueno, una de las cosas es que redondear es que simplemente entiendan que la sexualidad es un acto complejo, que es más allá de lo físico. De hecho, Patricia, voy a leer una de las cosas que yo presenté en el Senado que es importante. La sexualidad es un componente natural y esencial en el ser humano y por tanto normal. Es una realidad existencial y por ello fuerte y profunda, porque es expresión de una dimensión objetiva material corporal y compromete la dimensión subjetiva que refiere a lo psíquico y espiritual. Siendo una experiencia individual, además es una experiencia colectiva, es decir, social, pues sirve a la realización de su ser tanto como a la reproducción de la vida, las dos cosas. Tú te puedes realizar y puedes reproducirte. Un niño pequeño, cuando hablan de derechos sexuales y reproductivos de los niños, porque dicen que van a luchar por eso, ¿desde cuándo le han quitado los derechos a las personas sexuales? Que yo sepa, no sé si a ustedes se lo habrán quitado en este país. No. ¿Y desde cuándo los niños pequeños de 4, 5 años, 6 años se reproducen? ¿Te das cuenta cómo están engañando a la gente? O sea, despierten, eso no es posible, no se puede plantear, no estamos hablando de eso. Los niños están en un desarrollo cognitivo, emocional. Imagínate que el sistema nervioso termina como hasta los 25 años de tener su esplendor, el sistema nervioso. Los niños están creciendo, necesitan desarrollarse, necesitan estimularse, y en la infancia temprana, en los niñitos de 2 a 5, 6 años, necesitan un enfoque proteccional acerca de la sexualidad. Proteccional, no de estimulación, porque los niños en realidad no entienden lo que está ocurriendo.
Yo que he entrevistado niños pequeños que han sido abusados y que han sido abusados desde pequeños, los niños no entienden y replican una conducta y ni siquiera se dan cuenta que es algo que los está dañando. Solo después vienen los destinos del trauma. Así que a mí no me vengan con cuentos. No, totalmente de acuerdo. O sea, mira, yo no sé si obviamente tú tenés estudios y todo, pero tus palabras a mí me quedan sumamente claras, me representan absolutamente lo que uno ve como madre, lo que uno ve como en el fondo el niño empieza su formación. ¿Dónde la viste? Si una mujer para poder empezar a tener una vida de mujer tiene que primero desarrollarse, generar sus pechos, tener su cuerpo preparado para desarrollarse la menstruación. Hay todo un camino. O sea, sinceramente, no sé, a mí te juro, la Pati me preguntaba que estoy en shock. Sí, estoy impactada, yo no puedo creer, siendo que lo veo, que lo siento, digo, ¿qué va a pasar en unos cuantos años más, por favor? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Perdón, pero voy a ser muy clara. Y con estas cosas, tú dices, nosotros damos vida, pero hoy en día ni de eso podemos confiarnos, porque hoy en día hay niños de laboratorio, y puedo sonar muy, muy bestia, pero en el futuro, claro, hasta eso quizás se nos va a acabar, ¿entiendes? Porque hoy en día ya están eligiendo a los niños a través de quiero los ojos de este color, papá que el color, así, esto que sea alto, que busque. O sea, es un tema también, es un tema. Ya no, y perdónenme, tampoco somos iguales, porque yo podré sonar muy bruta y este tema no habrá salido en ninguna parte, no lo sé, pero para mí, un niño que nace de un hombre y una mujer, un óvulo que se fecunde, que y nace de forma natural, no va a ser lo mismo que un niño que fue sacado de aquí, puesto de aquí. Tendremos los mismos derechos, todo lo que sea, pero iguales no seremos jamás. No seremos jamás tampoco. No y los hombres con las uno, mujeres tampoco. Claro, no significa que eso sea una discriminación ni nada en absoluto. Simplemente, no, simplemente bajo mi criterio, no lo encuentro que seamos iguales. Seremos seres humanos, todo lo que quiera. Fuimos gestados de distintas maneras. Punto final. Entonces, estamos todos locos. En el futuro vamos a hacer, o sea, no entiendo. Me van a decir hoy en día que ya estamos al borde de estar hablando de permitir casi que la pedofilia o directamente bajo esa ley que ya no sirva, que ya no se pueda. Y la zoofilia, Claro. el canibalismo. No, es que no, te juro, Margarita, gracias por estar acá, pero hoy no voy a poder dormir. Sí, es una cosa que es bien una cosa para pensar, y esto tendría que estar en todo, de verdad, efectivamente, todo el tiempo comunicándose para que la gente pueda aprender y pueda empezar a entender y a sacar su propio criterio. No estamos diciendo que piense como nosotros. Dale. ¿Quería hablar, Pati? ¿Sabes qué? Yo sé que estoy un poco desfasada, pero igual me entienden. Para mí ha sido sí, quiero hablar, sí. Yo te quiero decir de que para nosotros ha sido un privilegio tener a la Margarita hoy día. Sí. Y la queremos dejar comprometida, espero que la Margarita nos diga que sí, para otro programa, porque ha sido muy exitoso, pero la verdad voy a ser muy honesto en decir que creo que es una de las pocas veces que me he sentido con el estómago apretado, porque yo no tengo miedo por mis hijos, porque ya se criaron, ya se formaron, 33 años,
y 27, 28 la otra, ya están formados. Pero de verdad que me angustia, se me pone un nudo en la garganta de pensar en mis nietos y en los futuros hijos de mi hija. Me da terror, te lo digo de verdad. Tengo un nudo en la garganta de saber que, pues, afortunadamente, Margarita, en esta casa ha habido jerarquía y se ha mantenido la jerarquía. Nací en una época con jerarquía y la he mantenido. Y afortunadamente mis hijos han seguido la escuela de la madre. Algunos dirán que estoy equivocado, no me importa una raja, perdóname la expresión. Pero mis hijos son criados de esa manera. Entonces tengo la fe, después de escucharte y después de saber todo esto, que mis hijos van a actuar como he actuado yo o mejor. Que va a haber jerarquía en sus hogares, que van a proteger a sus hijos de las manos de estas pirañas asquerosas, que lo único que buscan es el beneficio propio, no el resto. Es beneficiarse económicamente y políticamente. Entonces, creo que es un orgullo tenerte hoy día y dinos que sí, que si te invitamos otra vez, tú vas a venir encantada desde tu casa, Margarita. Sí, vas a estar con nosotros en otra oportunidad. Sí, Patricia, sí, por supuesto. Te agradezco mucho la invitación, agradezco mucho que ustedes puedan difundir esto porque ayudan a muchas familias, a muchos padres a entender lo que está ocurriendo, así que encantadísima, les agradezco mucho, la verdad es que mucho éxito en su programa, claro que sí, hablemos de temas, que es necesario hablar estos temas para que la gente despierte y no caiga en los roles del victimismo, porque tenemos que hacernos responsables. Además, Margarita, siento que tú tienes muchos más temas también que nos pueden interesar demasiado. O sea, la gente está en el chat de verdad muy en llamas. Tenemos hoy día un récord de mucha gente conectada. Está todo el mundo queriendo compartir también tu video porque me parece interesantísimo que esto se sepa por nuestros hijos, por nuestros nietos, etcétera. Porque gracias a Dios, yo también, mis hijos ya están más maduritos, por lo tanto, no los veo que se van a exponer, pero me parece horroroso, me da pena porque la infancia es lo más lindo que tenemos, o sea, el ser humano es lo más lindo que tiene, y cada vez se ve más corta, cada vez la vamos cortando, y con esto, o sea, definitivamente no va a existir, y me parece grave, gravísimo, así que gracias. Sería súper bueno, Margarita, que tuvieras tú la posibilidad de que se te abrieran muchas más puertas, obviamente que estés acá con nosotros. Ahí después voy a conversar una cosa que pensé con la Pati, pero me parece sumamente importante que se te abran los caminos, que la gente también te permita conversar, educar y que te den la posibilidad, porque no solamente las cosas son para un lado. Me parece que es sumamente importante que hoy hayas estado con nosotros, agradecidísima de que hayas aceptado, y por supuesto que bienvenida para el día que tú quieras, porque efectivamente me parece que ha sido uno de los mejores programas con un tema social importantísimo, una de las cosas más importantes en la vida, que es la niñez. O sea, y qué mejor que tú, una persona que tiene conocimiento. Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mucho éxito, de verdad, muchas gracias. Gracias, Margarita, muchas gracias.